Esto no es clickbait. Cuando inviertes en una empresa, tienes que saber qué es en lo que estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo en eso. Y Meta fue una oportunidad de turnaround, pero esa oportunidad ya se acabó. Y déjenme explico lo que vimos. Estamos hablando de una empresa que en 2016 crecía en 54% sus ventas. En 2018, 37% sus ventas crecían. 2020, 21% de crecimiento. 2021, 37% de crecimiento en ventas. Pero pasamos al 2022. Y sí, lejos de ese 30% de crecimiento, tuvo una contracción de 1% en el crecimiento en ventas. ¿Y saben con qué llegó esta contracción de crecimiento en ventas? Aumentaron los gastos de manera ridícula, podríamos llamarlo así. Aumentó el CAPEX también, porque están invirtiendo en planta, propiedad y equipo para abastecer toda la nueva tecnología que necesitan para tener suficientes data centers para todos los productos que están desplegando. Y fue así como empezó esta historia tan pesimista para Meta. No solamente dejas de crecer, sino que estás quemando dinero. No solamente recompraste a evaluaciones muy elevadas tus acciones, sino que cuando cayó el precio de tus acciones, ya no tenías suficiente dinero para seguir y ir a recomprar acciones. Además, emitiste deuda. Antes no tenías deuda. Ahora tienes un bono por $10,000 millones para el largo plazo que has emitido. Entonces, la situación para la empresa cambió. Y podemos pasar a ver esto en números específicos de cómo afectó esto a las utilidades. Bueno, en 2020 tuvieron utilidades de $39,000 millones. Es correcto, $39,000 millones. Y en 2022 tuvieron utilidades por $23,000 millones. Casi se partieron a la mitad las utilidades de la empresa. La utilidad por acción, después de todas esas recompras, decreció en un 37% a comparación del 2021. Entonces sí, hubo una, llamemos, catástrofe momentánea en Meta. Y ahí fue donde surgió una oportunidad que muchos tomaron y de la cual muchos otros se fueron. ¿Por qué? Porque cuando tú estás invirtiendo, recuerda lo que mencioné al inicio. Hay que saber por qué y en qué estás invirtiendo. Y Meta era una historia de crecimiento. Una empresa en la cual invertías porque estaba creciendo, porque tenía expansión en márgenes, porque tenía estas aplicaciones de mensajería que iba a poder monetizar. Pero de un momento a otro se convirtió en una empresa metaverso primero. Deja de pensar en las aplicaciones, en la familia de aplicaciones y empieza a pensar en el metaverso. Esto que será real en 10 años. Esto que nos traerá utilidades en 10 años. Vamos a utilizar los flujos de efectivo actuales para un proyecto que nos dará frutos en 10 años. ¿Y cuántas personas en el mercado pueden ver a más de 2 años o más de 3 años? Muy pocas. Muy pocos inversionistas de largo plazo invierten en posiciones para los próximos 2, 3, 5, 7, 8 años. Normalmente tratan de buscar oportunidades que suenen bien de los 2 años y si se puede antes, mejor. E inversionistas, en este momento quiero recordarles el curso que he remodelado. Sí, lo he mencionado varias veces esta semana, pero es que hoy viernes, al final del día, subiré el precio del curso. Entonces, si quieren tener acceso a clases de análisis fundamental, de valoración de empresas, de interpretación de estados financieros para las inversiones, este es el momento para aprovecharlo y comprar el curso, del cual estoy bastante orgulloso porque dediqué semanas en crear este nuevo contenido para el curso. Ahora, continuemos explicando la situación. La evaluación de Meta, cuando todo iba bien, cotizaba a 30 veces esas excelentes utilidades. Cuando empezó a haber la contracción, cuando empezaron a gastar tanto dinero, las acciones de Meta empezaron a cotizar a 8 veces utilidades. Y fue ahí donde muchos aprovecharon. Ahora ya se ha recuperado un poco. Sí, las utilidades no se han recuperado del todo y no creo que se recuperen en este próximo trimestre. Pero las acciones ya cotizan a un PER de 29. Entonces ya estamos muy similar a cuando había tanta euforia por sobre las acciones de Facebook. En realidad nunca ha habido mucha euforia por las acciones de Facebook, por todo lo que se habla en el mercado, por todas las cosas que han pasado con Facebook, alrededor de Facebook. Cambridge Analytica podría ser una de las cosas que mencionemos, los temas de privacidad. Ya saben de qué estoy hablando y de por qué es que Facebook o Meta siempre ha sido tan controversial, que de hecho pensaban muchos, oye, cambiaron el nombre de Facebook a Meta para que cambie la perspectiva de todas esas controversias que se tienen por sobre esta empresa en el mercado. Pero no fue así, cambiaron el nombre porque en verdad creían en este nuevo mundo del metaverso.
el cual nos acaban de decir en este último trimestre, todavía es una inversión vigente y muy importante y una prioridad para el largo plazo. Vamos a desarrollar productos y herramientas para el metaverso. Ahora, el PER futuro de Meta actualmente está rondando 21 veces utilidades. Y aquí es donde yo digo, yo no voy a vender mis acciones de Meta. Estuve comprando más estos últimos meses, ya no voy a comprar más acciones a estos precios. No porque no sea una buena oportunidad, porque si no fuera una buena oportunidad, en mi opinión, y puedo estar muy equivocado, yo vendería por completo la posición. Pero no, yo veo una oportunidad muy grande en Meta y es por eso que con un PER futuro de 21 me mantengo muy tranquilo y muy optimista de que va a retornar el crecimiento para Meta. Y ahí empieza la nueva tesis de inversión. Si tú tenías las acciones de Meta por un turnaround, ya sucedió. El margen operativo pasaba de estar en 40% a tan solo tener 20% en margen operativo y ya ahora está en el 25% de margen operativo, incluyendo algunos gastos de reestructuración. 2023 ha sido el año de eficiencia. De hecho, tienen 1% menos empleados que hace un año. Mientras Google y Microsoft aumentaron empleados, bueno, Meta hizo o disminuyó empleados en 1% a comparación del año anterior. Y sí, esto va a implicar muchos gastos en el corto plazo, pero recordemos, 2023 es el año de eficiencia y productividad. Van por buen camino, nos lo han estado demostrando. Los gastos efectivamente se están controlando, han estado disminuyendo la expectativa de gasto. Ahora, veamos números de por qué es que o cómo es que yo puedo pensar en que va a regresar el crecimiento en estas aplicaciones que están muertas. Bueno, eso dicen, pero las aplicaciones tuvieron crecimiento en usuarios en 5% a comparación del año anterior. Entonces, los usuarios activos diarios están aumentando, los usuarios activos mensuales están aumentando. Y mencionemos como ejemplo, ¿qué pasa con la cantidad de tiempo que las personas están en Instagram? Bueno, desde que se desplegaron los Reels con ayuda de las recomendaciones por inteligencia artificial, el tiempo de un usuario en Instagram ha aumentado en 24%, algo bastante positivo si pensamos en que vas a tener mucho más oportunidades para ver anuncios y Meta va a poder monetizar eso de mucho más maneras. Ahora hay que entender también una cosa que nos menciona la CFO de Meta, la directora de finanzas, y es que cuando tú ves Reels, tú ves mucho menos anuncios en la misma cantidad de tiempo que cuando tú estás viendo una historia. ¿Por qué? Porque una historia dura mucho menos, antes duraban menos, ahora puede durar más también, de lo que dura un Reel. Entonces tú en el newsfeed vas a ver más anuncios en tu Instagram por minuto de lo que los vas a ver en Reels, porque en Reels dura más el contenido y tienes menos oportunidades de ver anuncios. Eso también es bastante entendible, pero hay mayor interacción y están buscando más oportunidades de monetizar dentro de Reels. A lo mejor algún anuncio que se ponga por encima del video, o ya sabemos que Meta constantemente itera y prueba, a veces cancela proyectos, a veces invierte más en esos proyectos y lo están haciendo de manera medida, nos lo comunican, están invirtiendo en las oportunidades en las que se demuestra hay Return on Invested Capital atractivo. Entonces están invirtiendo en donde hay oportunidades de retorno sobre la inversión. Y síganme a entender las 3 prioridades actuales que tiene Meta, pero antes mencionemos lo que pasó con el flujo de efectivo. Y es que el flujo de efectivo, así como les mencionaba la situación de turnaround, también sufrió bastante. Fue uno de los indicadores más severos en lo que estaba sucediendo con Meta. Estamos hablando del cuarto trimestre del 2021, tuvieron flujo de efectivo de $12,000 millones. Bueno, en el tercer trimestre del 2022, que después de tener récord en flujo de efectivo, cayeron a tener $173 millones en flujo de efectivo. Y ahí empezaban los verdaderos miedos de que el flujo de efectivo de Meta se podía ir negativo, de que Meta podía comenzar a perder dinero. Cosa que no fue así. El equipo directivo cambió su perspectiva, el equipo directivo reestructuró sus inversiones, reestructuró el plantel laboral que tienen y se enfocó en 3 oportunidades principales que son las que vamos a hablar. Actualmente, en el primer trimestre del 2023, regresaron a subir su flujo de efectivo a $6.9 mil millones. No son los $12,000 millones de flujo de efectivo del último trimestre del 2021, pero recordemos que Meta tiene ingresos cíclicos. Cuando más ingresan es en el último trimestre del año. Entonces $6.9 mil millones
ya es algo bastante positivo para las acciones y algo bastante saludable para la empresa que recompró $9,000 millones en acciones en este último trimestre. Algo muy positivo para nosotros los accionistas. Espero que regulen eso, que empiecen a recomprar un poco menos de acciones a partir de este precio. Pero ellos nos están explicando que van a cambiar un poco la estructura de capital, están considerando emitir un poco más de deuda para que la estructura de capital sea la más barata que puedan tener sin poner en riesgo el negocio. Y es que por eso era una jugada de turnaround tan atractiva. Meta no tenía deuda, además de no tener deuda, tenía varias aplicaciones sin monetizar, que es Messenger y WhatsApp, que estaban explicándonos que iban a intentar monetizarla. Además, tenían el despliegue de los Reels. Entonces, no es que el negocio estuviera empeorando, sino que el dinero que el negocio estaba generando lo estaban utilizando, todavía están utilizando una parte, en invertir en el metaverso. Ahora, 80% de los gastos de Meta están en la familia de aplicaciones. Eso es bastante positivo para las personas que están invirtiendo en Meta, no por el metaverso, sino por los prospectos actuales que tienen. Y ahí vemos las tres áreas, que es, primero, están invirtiendo en inteligencia artificial, tanto para las sugerencias del contenido en las aplicaciones de Meta, para que tú puedas ver el contenido más apropiado para ti y que además genere mayor interacción por usuario, así como la inteligencia artificial generativa, la Generative AI, con la cual están intentando aplicar o probar chatbots. También están intentando o probando en la generación de contenido visual, tanto para Instagram como para Facebook. Entonces están probando. Una de las herramientas de inteligencia artificial más útiles que ha desplegado Meta, que se ha multiplicado por varias veces en estos últimos meses, el uso y el ingreso que está generando, es Advantage Plus, que es una suite de herramientas de inteligencia artificial para anuncios. Tú utilizas estas herramientas para poner un anuncio en Facebook e Instagram y simplemente permites que la inteligencia artificial vaya buscando dónde es donde el anuncio va a tener mayor efectividad, en qué rango de edad, en qué geografía, etcétera, etcétera. Entonces, el Advantage Plus es un servicio que está teniendo muchísima tracción. Además de esto, están incurriendo en muchísimos gastos, están incurriendo en muchísimas inversiones. Entonces, CAPEX. Inversión en propiedad, planta y equipo para abastecer todas las necesidades de inteligencia artificial que requiere Meta para el futuro. Y nos están mencionando que este es el año en el que van a poder ver dónde es que va a estar la necesidad de capital de la empresa en cuestión a la inteligencia artificial. Porque tenemos que pensar que antes era mucho más barato el negocio de Facebook, el negocio de Google, el negocio de Microsoft. Pero ahora que necesitas tener servidores con mucho más potencia, servidores que consumen mucho más energía y que requieren mucho más espacio, ahora sí, es un poco más caro tener el mismo negocio que anteriormente tenías. La inteligencia artificial cuesta, hace mejores las herramientas y ahí es donde tenemos que ver dónde llega la monetización y dónde termina el margen operativo de la empresa, porque habrá un nuevo costo o el costo de la inteligencia artificial para los productos es más elevado que el costo que anteriormente tenían cuando no había tantas aplicaciones para la inteligencia artificial o tantos productos que requirieran de inteligencia artificial. Ahora, otra de las tres prioridades es la monetización de las aplicaciones de mensajería. Sí, WhatsApp y Messenger. Y nos están hablando del Click to Message. Habría alcanzado el último trimestre este nivel de monetización de $10,000 millones anuales. Claro, nos dijeron que tuvo algo de crecimiento, pero que no nos iban a actualizar o que no habían actualizado simplemente la cifra. No lo habían revisado, no nos la mencionaron, pero que habían visto un aumento muy considerable de la cantidad de empresas que estaban utilizando los anuncios de Click to Message trimestre con trimestre. Entonces estamos viendo crecimiento trimestral, no solamente anual, sino también trimestral en estas herramientas. Y recordemos, ellos están pensando constantemente en cómo monetizar mejor WhatsApp. Y sí, estas pruebas son, por ejemplo, en Brasil, el que tú puedas hacer pagos por medio de WhatsApp, pero eso implica muchas regulaciones, por eso están probando en Brasil. En India están probando hacer toda la integración del pedido desde que busques el producto en WhatsApp hasta que pagas y llega a tu casa. Entonces, esta prueba la están haciendo con JioMart, una empresa de supermercados en India. Están probando en distintas geografías, con distintos modelos de monetización, están buscando ver qué es lo que funciona, pero el objetivo es el mismo: monetizar las oportunidades de mensajería. Que mencionemos, WhatsApp tiene 2,000 millones de usuarios. Ahora,
En las aplicaciones, en la familia de aplicaciones se están dirigiendo el 80% de los gastos en inversión para la familia de aplicaciones y la inteligencia artificial que éstas requieren. Pero el otro 20% se está yendo al metaverso y nos mencionaron que están emocionados porque se va a revelar un nuevo producto, un Quest 3 podríamos esperar. El Quest 2, el Meta Quest 2 o el Oculus Quest 2 se reveló hace 3 años, entonces han pasado 3 años desde el último producto a precio accesible. Antes de este se mencionó el Quest Pro, que es un rango mucho más caro, aproximadamente $1,500 si mal no recuerdo. Entonces acaban de renovar esta gama baja y dice Mark Zuckerberg que está emocionado por toda la tecnología que se ha desarrollado en estos últimos años y el cambio que van a ver. Está creciendo el metaverso en cierta manera. Nos dicen que ya hay 1,000 millones de avatars creados, 1,000 millones de meta avatars creados, de esos que tienes en WhatsApp o que tienes en Instagram. Además, en la Quest Store se duplicó la cantidad de títulos que vendían $25 millones o más. Entonces vemos que hay desarrollos, vemos que están invirtiendo en el metaverso, que nos dicen que la inteligencia artificial que están desarrollando para las aplicaciones también se va a utilizar para el metaverso y que están intentando integrar la mayor cantidad de propuestas y productos y de la manera más eficiente en una empresa en la que ya está retornando algo de crecimiento. Inversionistas, yo estoy emocionado por la monetización de Meta, por el crecimiento en las posibles ventas, por la expansión en los márgenes operativos después de toda esta reestructuración que tuvieron. No invertí en Meta únicamente por el turnaround, ya que yo ya tenía las acciones desde antes, sino que estoy invirtiendo por lo que pueden generar. Mis expectativas son muy por encima de estos $240. Mis expectativas de crecimiento para las ventas de Meta rondan entre el 10 y 15% para los próximos 4 años. Ahora, que lo vayan a lograr depende de la monetización de las aplicaciones de mensajería y de la ejecución que vayan a tener por sobre los Reels. Entonces, ahora sí, inversionistas que saben mi expectativa, que yo veo que va a retornar el crecimiento y que invierto en esta empresa para que se dupliquen las acciones de estos $240, saben por qué es que yo no estoy vendiendo mis acciones y por qué muchas personas sí, porque ya se desarrolló su tesis de inversión. Ahora, la expectativa que tendrías que tener es que retorne el crecimiento para los próximos años. Inversionistas, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.